Radio Opinión, un programa de Segundo Paso Cono Sur. Comenta Pablo Jofré Leal. Bienvenidos a una nueva emisión de nuestro programa Radio Opinión, aquí en Segundo Paso Cono Sur. Un programa de análisis, de opinión, de comentario sobre temas internacionales. Hoy les quiero comentar, les quiero dar a conocer sobre una actividad, sobre una conmemoración que se denomina el Día Internacional de Solidaridad con el Pueblo Palestino, que debería ser todos los días del año. Pero esta tiene una particularidad. La Asamblea General de las Naciones Unidas, en el año 1977, apenas 2 años después de declarar al sionismo como una ideología racista similar al apartheid sudafricano, 2 años después, el año 1977, la Asamblea General de las Naciones Unidas pidió que se observara anualmente el día 29 de noviembre como Día Internacional de Solidaridad con el Pueblo Palestino. ¿Y por qué? Porque ese día 29 de noviembre, pero 30 años atrás, el día 29 de noviembre del año 1947, se cometió uno de los actos más nefastos de la historia de Asia Occidental. Yo diría un acto nefasto a nivel mundial, pero que va a tener repercusiones enormes en la zona principalmente del Levante Mediterráneo. Me refiero a la aprobación de la resolución número 181 que recomendaba la partición de Palestina entre un Estado judío y uno palestino. Recomendaba, no exigía ni determinaba, recomendaba, pero que va a ser utilizado posteriormente por el sionismo y sus aliados para sostener que había allí un argumento legal. Esa decisión del 29 de noviembre del año 1947 fue una decisión producto de la crisis de conciencia de los países europeos, de Estados Unidos, de sus aliados tras la Segunda Guerra Mundial, frente a lo que fue su inoperancia, su silencio y hasta su complicidad frente a los crímenes del nacionalsocialismo. Crímenes que fueron cometidos no solo contra europeos de creencia judía, sino también prisioneros soviéticos, por ejemplo. La Unión Soviética perdió 27 millones de sus ciudadanos. Fue cometido también esos atroces asesinatos contra homosexuales, contra personas con discapacidad mental, contra prisioneros de guerra de distintos países y prisioneros políticos de la propia Alemania. Y digo que es una crisis de conciencia, pues efectivamente se pretendió a través de esa resolución establecer un hogar nacional para los judíos que habían sido asesinados, europeos principalmente, por el régimen nacionalsocialista de Adolf Hitler. Pero esa decisión tuvo un costo altísimo, ha tenido un costo altísimo, pues quien tuvo que pagar los platos rotos de esa decisión ha sido el pueblo palestino, que de la noche a la mañana tuvo que constatar que su territorio, que había estado siendo colonizado por colonos extranjeros, algunos de ellos de creencia judía, otros tantos ateos, estaban llegando a su territorio y que por una decisión política y una recomendación de un organismo internacional surgido de las cenizas de la Segunda Guerra Mundial, se establece que tenía que dividirlo.
73 años después que el 14 de mayo del año 1948 se instalara y naciera la vida internacional una entidad que denominaron Israel, nos encontramos frente a un proceso de ocupación, de colonización, de crímenes de guerra y lesa humanidad a manos de esa entidad que surge el 14 de mayo del año 1948, cuando termina el mandato británico sobre Palestina. Es decir, hay una plena unión entre esa idea, esa recomendación de partir el territorio palestino entre un Estado judío y uno palestino, y la declaración de nacimiento de una entidad que llamaron Israel. Desde entonces, desde aquella fecha que une noviembre del año 1947 y mayo de 1948, la ONU, a través de sus organismos, instituciones y sus llamados internacionales, dedica la fecha a concientizar sobre la libre determinación, el derecho a la independencia y la soberanía nacionales y el derecho a regresar a sus hogares que debe tener el pueblo palestino. Ninguna de esas ideas se ha logrado en 73 años de ocupación y colonización de Palestina. No hay libre determinación, no hay derecho a la independencia, no hay soberanía nacional, no han regresado a sus hogares los millones de palestinos que viven en el trastierro, y la ONU juega ahí un papel, se supone, fundamental en el reconocimiento de Palestina. Cada año en la sede de Nueva York, de este organismo internacional, el Comité para el Ejercicio de los Derechos Inalienables del Pueblo Palestino celebra una sesión extraordinaria. Entre los oradores figuran el secretario general, este año el secretario general Antonio Guterres, el presidente de la Asamblea General, el presidente del Consejo de Seguridad y los representantes de órganos pertinentes de las Naciones Unidas, organizaciones intergubernamentales y también del pueblo palestino. Se organizan reuniones de conmemoración del Día Internacional de Solidaridad con el pueblo palestino en las oficinas de las Naciones Unidas en Ginebra y en Viena. El año 2015, por ejemplo, la bandera palestina se izó por primera vez en esa fecha en la sede y las oficinas de las Naciones Unidas. Un hecho simbólico importante, sin duda. Pero ¿de qué sirve todo esto si los crímenes del sionismo se incrementan día a día? El muro de apartheid cada día tiene más kilómetros en territorio de Cisjordania, se adentra más en Cisjordania, separa más las aldeas, los pueblos, las familias palestinas, se demuelen viviendas, se destruyen cultivos, se crean autopistas segregacionistas exclusivas para colonos sionistas. ¿Qué se saca con las buenas palabras de la ONU si no se aplica la Carta de las Naciones Unidas y en especial su capítulo 7? Un capítulo 7 que menciona expresamente la acción colectiva que hay que realizar en el plano internacional frente a entidades, regímenes, gobiernos que amenazan y quebrantan la paz. No se ha hecho. Y no se ha hecho porque existe complicidad con el régimen israelí, que actúa impunemente en sus crímenes contra el pueblo palestino. Palestina nos estremece, nos estruja nuestro corazón, inflama nuestra indignación, alienta la solidaridad y empuja la determinación de luchar en los distintos frentes en que este combate se pueda dar, contra el sionismo y su expresión criminal apodada Israel. Desde el año 1948, desde el 14 de mayo de ese año, cuando nace este consorcio israelí, este grupo delictivo que conjuga los intereses políticos, económicos, hegemónicos de un holding de países occidentales, han transcurrido más de 7 décadas de crímenes, 73 años de saqueo, usurpación, destrucción de áreas de cultivo, demolición de viviendas, segregación, construcción de un muro de apartheid. Los intentos de invisibilizar la historia, la arqueología, la cultura palestina, su gastronomía, su vestuario, enmarcado todo esto en un proceso de colonización por parte de extranjeros, ateos muchos de ellos, y otros tantos de creencia judía, que ahora es enmarcado en lo que se llama la ley de Estado-Nación judío.
que trata de conjugar la unión entre judaísmo, sionismo, semitas, de tal forma de generar en el plano internacional que cualquier crítica al sionismo se convierta en una definición de antisemitismo y antijudaísmo. Lavado de imagen permanente por parte de esta ideología criminal. El régimen israelí es un grupo de mafiosos, de ladrones, que usurpa la tierra de los palestinos y desprecia sus derechos, y frente a esta realidad resulta aún más escandaloso e indigno el silencio obsequioso de la mal llamada comunidad internacional. Sobre todo, ante la nueva aprobación del gobierno del colono de origen estadounidense Naftali Bennett para seguir construyendo miles de viviendas en asentamientos ilegales en Cisjordania, poblados por colonos extranjeros, los más violentos y extremistas de un colectivo que per se representan una sociedad enferma. En Cisjordania se establecen esos asentamientos, porque en la Franja de Gaza existe un bloqueo brutal, criminal desde el año 2006 a la fecha. La Franja de Gaza y Cisjordania constituyen dos campos de concentración por los cuales el nacional-sionismo establece su ocupación y colonización de Palestina. El régimen israelí es simplemente un grupo de mafiosos, una sociedad salteadora de tierras palestinas, intensificada bajo el gobierno del expresidente Trump y que no se ha detenido con Joe Biden, los que nos demuestra entonces el peligro para Palestina, Asia Occidental y el mundo, incluyendo nuestra América Latina, de esta alianza entre el imperialismo y el sionismo. ¿Cómo enfrentar a esta entidad criminal, infanticida, racista, supremacista que es el régimen sionista? ¿Cuáles son las formas de lucha contra una entidad que goza de la impunidad y protección de Estados Unidos y sus aliados? Las formas deben ser diversas, clásicas y también novedosas, con la música, con textos cuyas letras y notas de amor por Palestina sean balas al centro del corazón del enemigo sionista. Pasa también por la legítima defensa armada de los movimientos de resistencia, como también la resistencia civil, el apoyo internacional para derrotar a esta sociedad enferma, ladrona y asesina que se llama Israel. Uno de los mecanismos de presión que ha mostrado su eficacia es intensificar la ya establecida campaña mundial del boicot, desinversión y sanción, la campaña BDS. Cuantos más países se sumen a esta campaña, más temprano que tarde se podrá terminar con el sionismo como potencia ocupante y colonizadora de Palestina. La lucha sostenida del pueblo palestino y la expulsión definitiva de todos aquellos que sustentan una ideología asesina como es el sionismo va a ser una realidad, más temprano que tarde. Eso lo sabe el gobierno criminal del ente israelí y sus aliados. Eso lo sabe Naftali Bennett, lo sabe a Víctor Lieberman, a Ayelet Shaked, esa ministra que llamaba a matar a las madres palestinas embarazadas porque llevaban serpientes en su interior. Ministra de Justicia, exdiputada, llamando al asesinato de los bebés palestinos. Lo sabe también el ejército ocupante, lo tiene muy claro el lobby sionista en Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña, lo saben también los sionistas aquí en Chile, que suelen encubrir su complicidad con los crímenes de su segunda madre patria, e incluso la primera, sin duda, con su llamado a no importar el conflicto de Asia Occidental. Sepulcros blanqueados, toda esta comunidad de sionistas que en Chile avalan los crímenes del ente israelí. Lo saben también las monarquías y gobiernos árabes corruptos que caerán en el mismo basurero de la historia que el sionismo. Lo sabe también la ONU, que conmemora el Día Internacional de Solidaridad con Palestina, pero no es capaz de llevar a cabo el necesario castigo a los criminales. Palestina está y estará permanentemente en la mente y en el corazón de nuestros pueblos. Es un nombre que nos estremece, y eso es más fuerte que cualquier bala o que cualquier bomba sionista. Palestina está en nosotros porque la justeza de su lucha debe ser una bandera, un estandarte levantado en los momentos más oscuros de nuestra humanidad.
que en crisis política, económica, social, pandémica, Palestina es un faro, es un referente. El sionismo es la basura histórica y la basura no tiene cabida en nuestra humanidad. Amigos, amigas, solidaridad con Palestina siempre en todos los frentes de lucha. Nos encontramos en una próxima emisión de Radio Opinión aquí en Segundo Paso con Osur.